Ficha técnica para sarampión y rubiola, presentado por Laura Daniela Ordóñez, Ángela Vanessa Vallejo, María Camila Rodríguez, Jaime Andrés Salas y Lina Marcela Córdoba. El sarampión es una enfermedad eruptiva aguda, sumamente contagiosa, la cual se transmite por medio de gotitas, las cuales son expulsadas del aparato respiratorio al momento de toser o estornudar. Su periodo de incubación es de 7 a 18 días. Su periodo de transmisibilidad tiene mayor riesgo entre el primer y tercer día antes del inicio de la fiebre y la tos o 4 días antes del comienzo del exantema. Clínicamente se diferencian 2 etapas en la enfermedad. La primera, la cual es la fase prodrómica, y esta se caracteriza por una fiebre de 38.5 a 40.5 grados centígrados y síntomas de la vía respiratoria superiores, como tos y coriza. Además, se presenta una fuerte conjuntivitis y en algunas ocasiones manchas de Koprin, el cual es un signo característico del sarampión. La segunda etapa es la exantémica o eruptiva, la cual se presenta al tercer o cuarto día después del inicio de la enfermedad y se refiere a una erupción característica con manchas rojas parduzcas que comienzan en la cara y después se generalizan. Dura de 4 a 7 días y a veces termina en una descamación fina. Para llenar la ficha técnica se debe iniciar con los datos básicos. Nombres y apellidos del paciente, tipo de identificación, sea registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, entre otros. De igual manera, registrar el número de identificación. Seguimos con la información general, en donde se registra el nombre del padre o de la madre del paciente. De igual manera, su ocupación. En cuanto al código, este se debe tener en cuenta que la ocupación coincida con la codificación vigente en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Colocar la dirección donde trabaja. Caso detectado por marcar con una X si fue en consulta, en laboratorio, por una búsqueda activa institucional, investigación de contactos, comunidad, otros o desconocidos. Es importante conocer si el paciente ha sido vacunado contra el sarampión o contra la rubiola. Marcar con una X si fue vacunado o si no fue vacunado. Registrar la dosis, de igual manera, registrar la fecha de la última dosis. Y marcar con una X si se obtuvo la información por medio del carnet o verbal o por registro de salud. Y verificar el tipo de vacuna, si fue solo de sarampión, la triple viral o sarampión y rubiola. De igual manera, con la vacuna contra la rubiola. Sexto, datos clínicos. Registrar la fecha de la visita domiciliaria. Esta casilla no es obligatorio llenarla. Registrar el diagnóstico inicial y registrar el código que se da en el CIE-10. De igual manera, indagar sobre los síntomas y registrar la fecha en la cual iniciaron. El inicio de la fiebre. Marcar con una X el tipo de erupción. En qué fecha inició la erupción. ¿Cuánto duró la erupción? Marcar con una X si tuvo tos, si ha tenido coriza, conjuntivitis, adenopatía, artralgia y en el caso de que la paciente esté embarazada, anotar el lugar probable del parto. Séptimo,
Posible fuente de infección. Indagar al paciente o a la persona que esté a cargo del paciente si tuvo contacto con otro caso confirmado, sea de sarampión o rubiola, en los últimos 7 o 23 días antes del inicio de la erupción. Si es así, marcar con una X la casilla correspondiente. De igual manera, si hubo algún caso confirmado de sarampión o rubiola en el área antes de este caso. Si viajó durante los últimos 7 o 23 días previos al inicio de la erupción, marcar con una X si lo hizo o no lo hizo y anotar a qué lugar fue. Y por último, si tuvo contacto con una mujer embarazada entre los últimos 5 días o los últimos 7 días del inicio de los síntomas. El punto número 8 de la ficha de sarampión nos habla acerca de los datos básicos. En este es importante y obligatorio llenar todas las casillas. Para esto se debe tomar una muestra de sangre al primer contacto con el caso y tomar una muestra adicional para aislamiento y detección viral a todos los casos que estén en los primeros 7 días de inicio de la erupción. Inicialmente se llena la fecha de toma, en un orden de día, mes, año. Posteriormente, la fecha de recepción, en el mismo orden. Luego la muestra, en la cual en la parte de abajo se indica cómo se debe marcar. Entonces, el número 2 corresponde a orina, el 3 a hisopado nasofaringio, el 8 aspirado nasofaringio y el 13 corresponde a suero. Continuamos con la prueba, en la cual se establece que el número 2 corresponde a inmunoglobulina M, 3 inmunoglobulina G, 4 PCR, 73 ELISA, E1 aislamiento viral. En la parte del agente, como esta es la ficha de sarampión, se pone el número 1. En el resultado se pone 1 si es positivo, 2 si es negativo, 3 si no es procesado, 4 si es inadecuado, 5 si es dudoso, 6 valor registrado. Continuamos con la fecha de resultados que se ponen en el mismo orden, día, mes, año y por último el valor registrado. A continuación encontramos un ejemplo de cómo se debe llenar. La fecha de toma fue el 2 de marzo de 2020, la fecha de recepción el mismo día, la muestra fue en suero, la prueba fue de inmunoglobulina M, el agente fue sarampión y el resultado fue positivo. La fecha de los resultados fue el 2 de marzo de 2020. En el punto número 9 corresponde a seguimiento, ajustes y clasificación final. En este se establecen distintos puntos. Inicialmente se pone si hubo vacunación de bloqueo, lo cual quiere decir que es la contención de un brote mediante una vacuna a la población susceptible. Aquí se marca si se hizo, si no se hizo o si es desconocido. Se continúa con la siguiente pregunta, que es si hubo monitoreo rápido de cobertura, y se debe marcar de la misma forma con una X si se hizo, si no se hizo o si se desconoce. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿se hizo seguimiento a contactos? Se marca con una X si se hizo seguimiento a contactos, si no se hizo o si se desconoce. En la parte superior de la ficha encontramos que se señala si fue caso confirmado. En caso de que sea confirmado por laboratorio, clínica o nexo epidemiológico, se debe señalar la fuente en este punto. Aquí vamos a encontrar que se debe marcar si fue importado, relacionado con importación, fuente desconocida o autóctono. El punto siguiente nos habla acerca de que si fue importado o relacionado con importación, se debe escribir de qué país fue. Y por último, se establece que si el caso fue descartado, se debe escribir el criterio por el que este fue descartado. Se marca con una X si fue por laboratorio negativo, por reacción vacunal, por dengue, por parvovirus, por herpes, por reacción alérgica o por otro diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo en el cual sí hubo vacunación de bloqueo, no hubo monitoreo rápido de cobertura y sí se hizo un seguimiento a contactos. El caso, como fue confirmado, se debe señalar la fuente de infección, que en este caso fue desconocida.